Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y esto es Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Esta semana os traigo un nuevo vídeo sobre fotografía macro extremo, una de las temáticas que más gustan en el canal. En este vídeo os voy a hablar de la nueva lente macro extremo que he incorporado al equipo. Vamos a ver por qué es una de las mejores opciones en relación calidad-precio y vamos a comprobar si realmente rinde como dicen. Sí amigos, recientemente he incorporado a mi equipo de fotografía macro extremo un nuevo objetivo de microscopio 10x. ¿Y por qué me he decidido por esta compra? Los que habéis ido siguiendo el contenido sobre fotografía macro extremo que hay en el canal sabréis que hasta el día de hoy el objetivo que más magnificación me daba dentro de mi set de fotografía macro extremo era un antiguo objetivo de microscopio Lomo 8x que data de la antigua Unión Soviética. Este objetivo lo podemos encontrar muy barato en plataformas como eBay y la calidad que nos ofrece es realmente interesante cuando queremos empezar a coquetear con magnificaciones comprendidas entre el 8x y el 10x, especialmente durante las fases en las que nos estamos iniciando y queremos invertir poco. De hecho, la nitidez que nos ofrece esta lente en su centro es sobresaliente. Pero si nos vamos a las esquinas, ahí la cosa ya cambia. Un concepto importante que debemos tener en cuenta cuando elegimos una óptica para nuestro set de fotografía macro extremo es su cobertura, es decir, si es capaz de cubrir con calidad y con nitidez todo el sensor de una cámara fotográfica. Y es en este punto donde muchas lentes fallan, ya que los objetivos de microscopio no están diseñados para ser utilizados con una cámara fotográfica. Por eso es importante que nos informemos sobre la lente que estamos viendo antes de comprarla. Sin embargo, en muchos casos esta información o no estará disponible o no existirá. En estos casos no nos quedará otra opción que arriesgarnos y probarla. Puede ser que nos llevemos una sorpresa para bien o para mal. Aunque este objetivo que os he enseñado, Lomo 8x, me ha hecho un gran papel durante un tiempo, a día de hoy buscaba una lente que realmente me aportase ese extra de calidad, esa cobertura en todo el sensor y ese extra de nitidez hasta el extremo de la imagen. En fotografía macro extremo y concretamente en el mundo de los objetivos de microscopio finitos, posiblemente los objetivos más reputados y más conocidos que podemos encontrar sean los Nikon, concretamente el modelo Nikon M-Plan 10x 0.25 y el Nikon BD-Plan 10x 0.25. Ambos objetivos son clásicos dentro del mundo de la fotografía macro extremo y las diferencias reales que hay entre ambos no afectan para nada la práctica de esta disciplina, por lo tanto en el fondo estaríamos hablando prácticamente de la misma lente. Estos objetivos están muy probados y testeados, con lo cual podemos tener la total garantía de que si nos hacemos con uno de ellos tenemos una lente excelente para la práctica de fotografía macro extremo. Y podemos encontrarlos de segunda mano en precios que rondan entre los 150 y los 250 euros dependiendo de su estado de conservación. Pero existe una tercera lente Nikon mucho menos conocida que sus hermanas M-Plan y BD-Plan que ofrece casi la misma calidad que estas otras. El Nikon E-Plan 10x 0.25 LWD. ¿Será realmente cierto esto? Vamos a ponerlo a prueba fotografiando algo muy pequeño y vamos a ver cómo rinde. Para poner a prueba este Nikon E-Plan 10x voy a fotografiar una mosca de la fruta. Estoy seguro de que en más de una ocasión os habréis encontrado con estos diminutos insectos. Son tan pequeños que en la zona donde yo vivo se les suele llamar mosquitos, cuando en realidad no son mosquitos, son pequeñas moscas a las que les encanta la fruta madura. Es habitual encontrarlas en nuestra cocina cuando tiramos a la basura fruta demasiado madura. Estas pequeñas moscas tienen un tamaño aproximado de entre 2 o 3 milímetros solamente, así que lo que voy a hacer con el equipo va a ser extender el fuelle de forma que en el sensor de mi cámara entren aproximadamente 2 milímetros.
Para ello voy a colocar la regla sobre la mesa de muestras y voy a calcular la magnificación real a la que voy a trabajar. Como habéis visto, con esta configuración que tengo montada he conseguido meter 2 milímetros en el sensor de mi cámara, ya que la regla que estoy utilizando tiene subdivisiones de medio milímetro. Esto significa que la magnificación real a la que voy a trabajar en esta sesión de fotografía macro extremo está en el entorno del 11 por. El punto dulce de este objetivo es 10 por, la magnificación nativa del objetivo. Así que vamos a hacernos una idea bastante precisa del rendimiento que puede dar este objetivo en su punto óptimo. Y ahora solamente me queda colocar la muestra en la mesa de muestras, encuadrarla, colocarle un fondo y un difusor y configurar la secuencia de disparos en el carril micrométrico. Aquí tengo un encuadre bastante interesante de esta mosca, en vista totalmente frontal. Espectacular la cantidad de detalles que podemos captar a estas magnificaciones en un insecto tan pequeño. Voy a aprovechar que tengo todo el equipo de macro extremo montado para buscar un segundo encuadre de esta diminuta mosca y luego me quedaré con la composición que más me guste. Y con ambas pilas de imágenes realizadas, el siguiente paso es el apilado y procesado en el ordenador. Y podremos hacernos una idea real del rendimiento que nos puede dar este Nikon E-Plan 10 por. Pues amigos, después de las pruebas que hemos realizado y en mi opinión, este Nikon E-Plan 10 por 0.25 LWD es una de las mejores opciones en relación calidad-precio que podemos buscar para hacernos con un objetivo 10 por que nos garantice dos conceptos fundamentales: la calidad y la nitidez en nuestra imagen y una cobertura completa incluso con sensores full frame y, lo más importante de todo, a un precio contenido. Este objetivo que hemos visto en este vídeo y en esta sesión de fotografía macro extremo nos garantiza estas dos cosas y podemos encontrarlo de segunda mano en precios que rondan los 120 euros o incluso menos dependiendo del estado de conservación en que se encuentre. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Si te gusta este tipo de contenido y todavía no estás suscrito en el canal, puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí. No olvides activar la campanita. Por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí, en Natural Portraits. ¡Adiós!